Urbanos, hoy en un podcast más, nada más que este tiene una intención muy importante, que es el mes rosa. Sí, queremos que ustedes, las chicas, se identifiquen con nosotros porque este podcast está dedicado a todo lo que tiene que ver con el cáncer en general, no solamente en el mes de octubre, que es el cáncer de mama, sino el cáncer en general. Y hoy tenemos a la oncóloga, la doctora María José Ibarra, que nos acompaña, que va a estar acá con nosotros también, ahí sacándonos de dudas, y también Giselle, que se une a nosotros también, que va a compartir un poquito. Y vamos a hablar de este tema tan importante porque, como decía usted, doctora, es un tema que se tiene que hablar, ¿verdad? Usualmente lo escuchamos y está muy fuerte en el mes de octubre porque es el mes de rosa y todos hacemos conciencia, pero yo creo que es un tema de conciencia constante. Tenemos hermanas, primas y todas yo creo que conocemos a alguien que ha pasado por alguna situación de estas. Claro. Así es que, Doc. Claro. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Agradecerle a Sofi por la invitación y a Giselle por acompañarnos aquí. Contarles que definitivamente has dado en el clavo con el tema de que es un tema que nos atañe a todos, porque tal vez nos debíamos un toque cuando apareció la pandemia del COVID, pero desde antes de eso ya se había dicho que la pandemia era el cáncer. O sea, que para el 2030 la principal causa de muerte en el mundo era el cáncer. ¿Verdad? Y se perdió como el foco, digamos, porque nos vimos obligados a distraernos, ¿verdad? Esos 3 años donde estuvo tan serio el asunto del COVID. Y en realidad, así como lo decís, si hacemos un pequeño muestreo, aquí ustedes, ¿verdad? Y yo, si yo pregunto, ¿quién ha tenido un conocido cercano con cáncer? Todos levantaban la mano, ¿verdad? Sí. ¿A quién desafortunadamente se le ha muerto algún familiar de cáncer, verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿verdad? No es nada infrecuente, para nada. Y lo peor es que cada vez vemos más y en gente más joven, y tenemos que entender entonces el primer concepto tal vez que tenemos que ir llevándonos como del día de hoy. Ajá. El cáncer es una enfermedad que evoluciona, no es una enfermedad estática, es una enfermedad que va cambiando, que va adquiriendo nuevas características, y esto incluye la epidemiología, porque tal vez lo que ustedes primero me van a decir es, pero ¿qué pasa? Vemos gente más joven cada vez, no solo de cáncer de mama, y esto es algo que ha cambiado. Exacto. Gis, ¿cierto o no, verdad? Que también le mete mucha idea a la gente de que, antes, ¿verdad? Mito, es que cuando uno entra a cierta edad, ¿verdad? O sea, nosotras que ya estamos, ¿verdad? Ya empezamos a pensar en todas esas cosas, pero era porque también antes la información era que era a partir de ciertas edades. Pero yo creo que eso ha cambiado, como dice la doctora. Por supuesto, por ejemplo, digamos, se dice que, ¿verdad? Que a los 40 se tiene ya uno que hacer el examen de mama, ¿verdad? Pero bueno, uno siempre se está haciendo ultrasonidos independientemente de la edad, ¿verdad? Porque siempre hay que revisarse. O sea, yo pienso que el cáncer, bueno, lo que yo he escuchado, ¿verdad? Son células que como que se alocan, ¿verdad? Y creo que ese cáncer puede ser en cualquier parte del cuerpo, obviamente. Que, bueno, yo tengo una amiga que, por cierto, lastimosamente tuvo un cáncer por una zona, después creo que era de ovarios, y después se le fue al estómago y ha tenido como 3 cánceres. Entonces ha sido muy difícil, ¿verdad? Esa metástasis y estarse revisando. Ella tenía frecuentemente muchos dolores, pero se había dejado. Yo le dije, hay que correr. O sea, el cuerpo siempre avisa. Claro. Doc, eso es importante, el cuerpo siempre avisa. Hay testeos y hay testeos que se hacen por alguna razón, ¿verdad? Principalmente en las mujeres, que se hacen tal vez, ¿verdad? La mamografía que se hace mensual y tal vez dice, uy, esto no lo sentía, lo estoy sintiendo. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos también contarle a las chicas urbanas, a nuestra comunidad urbana, hay de verdad siempre síntomas, podemos ver cosas que nos pueden preocupar? Excelente pregunta. El testeo es algo, ¿verdad? Que es... Sí. Si me sale algo y me lo siento, tengo que ir. O sea, ¿cómo actuamos? Bueno, primero que todo, explicarles de las cosas más bonitas que yo he aprendido en la medicina es que el cuerpo humano es perfecto. Eso sí. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene un síntoma, es hora de ir a buscar origen. Culturalmente nosotros aquí en el país somos muy dados a contarnos, digamos, así entre amigas, ay, Gis, fíjate que me duele tal cosa, y Gis me dice, tómate tal cosa. Exacto. Es más, recomendamos, todos somos doctores. Aquí ando, buenísimo. Tómate las vos, ¿verdad? A mi prima le sirvió. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces somos muy dados por la carrera, por el montón de cosas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Desafortunadamente yo me doy cuenta en la consulta de que las mujeres tenemos esta tendencia, por razones fisiológicas y por razones culturales y las que ustedes quieran, a hacernos cargo de múltiples roles a la misma vez. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, nunca soltamos ninguno.
O sea, sí, vamos a la universidad, tenemos la oportunidad, nos hacemos profesionales, pero ¿dejamos algún rol? No dejamos ninguno, seguimos añadiendo más. Entonces, el tiempo es un área de oportunidad, un reto muy, muy grande que manejar. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces voy sacrificando alguna cosa. Entre esas puede ser, si mi cuerpo me avisó, ¿verdad? O peor, justifico, porque digo, mira, me duele la cabeza. Sí, pero es que tengo un millón de razones para que me duele la cabeza. Exacto. ¿Habré tomado agua ayer? ¿Qué comí? ¿Dormí suficiente? ¿Fue que dormí con los chiquitos en la cama? ¿Verdad? Que amanecí como con el cuello medio de lado. Todo tiene una explicación. Entonces también vamos postergando la oportunidad de un diagnóstico temprano, que este es otro de los mensajes claves del día de hoy. El cáncer se cura si usted lo encuentra a tiempo. Eso es súper elemental. O sea, la gente también le tiene demasiado temor a la palabra. Claro. O sea, la palabra pesa, y mucho de esto es por esas amigas, ¿verdad? Que tal vez uno sabe que, ¿verdad? Que han estado en alguna situación, entonces pesa. Pero yo creo que al pesar nos da miedo. Al pesar dice uno, no, mejor voy el otro mes. Sí, o no voy a pasar la cita. Y se te pasa el tiempo. En ese montón de cosas que hay que hacer, se te pasa el tiempo. Exacto, y puede ser que la persona llegue y pues ya le den una noticia que no es Claro, o peor, a veces ya venimos incluso lidiando con situaciones difíciles que no tuvimos que enfrentar con un cáncer cercano en el pasado. Entonces tal vez no lo tenemos tan claro, y a veces yo cuando les digo a los pacientes, ¿qué pasó? Mira, ¿no sentías? ¿Qué pasó? ¿No te llamó la atención? Diciendo que en el fondo tal vez estaba pensando en mi mamá, que le fue tan mal con la quimioterapia, que la vi tan enferma que yo no quería ir. ¿Verdad? Eso pasa, que cuando son cuadros familiares, ¿verdad? La mala experiencia de alguien me puede tocar a mí. Entonces, uno se niega a que puede ser diferente. Lo que decías con respecto a que el cáncer se cura, pero en casos como esta amiga de Gis, que más bien, ¿verdad? Fue uno y después otro, esto... ¿A qué se debe? O sea, ¿cuál es el comportamiento del cáncer? Sí, tal vez vamos a rebobinar un pelín nada más para que estemos hablando todos el mismo idioma. ¿Qué significa cáncer, verdad? O sea, todo nuestro cuerpo está hecho de un montón de bloquecitos que son células, que son las células sanas. Exacto. La forma más sencilla de entenderlo es, por ejemplo, si yo me hago una cortada aquí en la mano, ustedes han visto lo que chiva que es el cuerpo reparando, ¿verdad? O sea, unos 2 o 3 días ustedes se notan las diferencias. Pero una vez que se ha hecho la reparación, las células de la piel dicen, ok, hay que hacer células de piel. Tenemos que quedar de tal tamaño, de tal altura y parar de crecer cuando hemos terminado de reparar. Ellas todo eso lo saben. Porque es como una orquesta, ¿verdad? Y el cuerpo trae la información para que esa orquesta pueda volver a hacer esas células tal cual eran. ¿Qué hace el cáncer? El cáncer ignora al director de la orquesta, no le importa cuáles son las señales, y dice, yo crezco hasta donde yo quiero, crezco descontroladamente, hago cosas que no hacen las otras células, me voy para otros sitios, por la sangre o por algo que se llama la linfa. Eso no lo hace ninguna célula sana del cuerpo. Exacto. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo el ojo aquí y el párpado a la par, mi ojo nunca invade el párpado. Cada quien sabe quién es quién y se respetan. Exacto. ¿Verdad? En el cáncer no le importa. El cáncer lo único que quiere es crecer. Entonces empieza a invadir, a romper, a meterse en otros sitios, a mandar células por la sangre, ¿verdad? Entonces es tan hábil el cáncer, desafortunadamente, que verás que a veces hasta se disfraza para engañar al sistema de defensas y que no lo detecten tempranamente, ¿verdad? Y parecer como que es una de las células sanas y no lo es. Eso podría ser una respuesta a gente que tal vez ha tenido muchos años de tener un cáncer, no tiene síntomas y tal vez le dicen, mira, ¿y cómo? Pero si yo... Sí, han pasado 20 años y ahora otra vez está de vuelta, sí, eso puede pasar por varias razones, pero una de las cosas que dijimos entonces al principio fue lo de los síntomas. Puede ser totalmente asintomático, ¿verdad? Sobre todo los tumores más tempranos, no van a dar sangrado, no van a dar dolor. En el caso de la mama, un tumor muy temprano ni se siente, ¿verdad? No, mucho menos tener ulceración en la mama o algo así, ¿no? Ya desafortunadamente cuando vemos manifestaciones así, es un tumor mucho más avanzado. Yo pienso que uno tiene que tener como más educación, tanto en los centros, ¿verdad?, educativos de practicar exámenes, porque... Claro, la cultura es que el celular, que si gastamos, que los viajes, que los paseos y la salud. Sí, o sea, vieras que cuando a veces la gente, bueno, ustedes ya lo mencionaste vos, el cáncer es una enfermedad con poder político, ¿verdad? Claro. Que mueve miles de personas porque mueve miles de recursos en el mundo. Y es todo un tema porque a veces la gente dice, ¿se necesitan más oncólogos? Yo digo, no. Sí. Necesitamos mejores clases de nutrición desde la infancia, necesitamos mejores hábitos de ejercicio,
necesitan, ¿verdad? El agua. Eso es un punto agua. importantísimo, porque por ejemplo en algunos datos que yo estuve así como buscando para, ¿verdad? Para tener datos más concretos, un poco más recientes, porque también a veces, ¿verdad? La información va caducando. Yo vi que por ejemplo de 1 de cada 8 mujeres puede padecer un cáncer. Entonces, Sí. si te pones a contar, ¿verdad? Incluso a las amigas alrededor, uno dice, uy, de las amigas que yo conozco tantas, y Dios mío, o sea, puedo ser hasta yo. Entonces, creo que también es como una misión de las amigas, ¿verdad? O hermanas, o la gente que uno tenga cerca, que sean mujeres, porque también existe el cáncer en los hombres, ¿verdad? Y también de mamas y demás. Pero digamos que yéndonos al enfoque femenino, que es el que estamos viendo hoy, increíblemente todas estamos expuestas a que nos toque. Claro. Yo tengo una historia con respecto a, por testeo, me di cuenta de que me había salido una alteración así, entonces a mí me hicieron un procedimiento en el cuello del útero y yo no tenía igual síntomas, ni me imaginaba ni nada, pero me salió un examen alterado. Entonces sí es como súper impactante cuando te dicen así como, mira, esto es tal cosa y puede ser esto, y uno hace como, a mí, pero si yo no tengo nada. Entonces es también como una manera, una llamada de atención, pero al mismo tiempo te hace volverte muchísimo más susceptible con la información y la gente que está alrededor, principalmente. Claro, y es que, Sofía, en todos los tipos de cáncer hay cosas que no vamos a poder cambiar. Yo eso se lo explico así a la gente, ¿verdad? Porque, digamos, la herencia que yo traiga, no la puedo cambiar. O sea, lo que me hayan heredado mis papás, no lo voy a poder cambiar. Ese es un riesgo que ya tengo. Pero hay otros riesgos que uno escoge si los quiere tener o no. Entonces, fumar, el sobrepeso, la falta de ejercicio, el nivel, el estrés fuera de control y acelerado que manejamos, ¿verdad? La exposición a hormonas por largos tiempos, todo esto viene ahora a influir. Y verás qué interesante, porque en cáncer de mama, tal vez si ustedes lo piensan así como fríamente, hace un par de generaciones en nuestro país, las mujeres, las abuelitas de uno, empezaban a menstruar a los 13, 14, 15, sí, ¿verdad? Sí, incluso hasta 17 años y todo decían, bien. ay, no. Sí, y ahora usted ve las chiquillas de 8, 9 y 10 años. Ahora, ¿cuál es el problema? Y eso es algo mundial, ¿ok? No es algo de Costa Rica, esto es algo mundial. ¿Eso es normal dentro de la normalidad? Normal, sí. Ajá. Pero lo que representa para nosotros, como lo debemos interpretar, es que son mucho más años de niveles de estrógeno altos. Ok, entonces estas chiquitas ya tienen un factor de riesgo más años antes, ¿verdad? Por tener estrógenos tan altos, porque maduraron muy rápido. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que hay ciertos factores protectores que también han cambiado. ¿Cuáles eran factores protectores contra el cáncer de mama? Tener un parto joven, ¿verdad? Un primer parto joven, a término joven, dar lactancia, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo ahora, yo digo, mi abuelita seguro menstruó a los 15 y tuvo el primer hijo a los 18 y le dio mamar a todos, sin problema. Exacto. Hoy veo pacientes que menstruaron a los 8 o 9 años, tienen 40 y no han tenido hijos. Entonces, estoy hablando de un montón de años sin ninguno de los factores protectores, y los factores de riesgo son otros, ¿verdad? Yo digo, los abuelitos de uno, mentira que tenían acceso a todas las herramientas de tamizaje que tenemos ahora. Exacto. O que iban a una mamografía cada año. Eso no es, bueno, por lo menos en mi caso no era cierto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? No tenían sobrepeso, no eran sedentarios, comían de la finca, ¿verdad? Que son cosas como que hay que revisar, dormían suficiente, tenían hijos a edad temprana, les daban de mamar, y son un montón de factores de riesgo de los modificables del estilo de vida que hoy en día usted puede encontrar totalmente otro grupo de mujeres. Gis es una de las que yo más admiro, de las que conozco, porque es súper disciplinada. Bueno, tenemos un grupo de amigas que son súper disciplinadas todas, pero digamos, Gis, en el caso tuyo, que sos tan consciente de tu cuerpo, ¿verdad? O sea, porque allí se entrena todos los días, bueno, ella va a una reunión y ella lleva litros de agua y tengo sed. Sí, o sea, es súper disciplinada en esos casos, y tal vez no todas, o porque lo decís, el ritmo de vida nos cuesta más adaptar ciertas cosas. Pero Gis, ¿qué consejos le puedes dar vos, digamos, a las mujeres en general? Vos que sos tan disciplinada y sos tan consciente, digamos, con tu cuerpo, pero en el caso de las que no son tanto, ¿verdad? Porque cuesta, todo es disciplina, pero todo vos, es que es tan disciplinada que ella va a una reunión y dice, perdón, disculpen, y saca, y se me toca la hora de mi merienda, y entonces come,
Sí. Y, o sea, y yo digo, no todas, ¿verdad? No. Tenemos esa conciencia, pero en el caso de Jess es súper disciplinada. Muy admirable, sí. Sí, bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo pienso que el tema del estrés, ¿verdad? O sea, hay que saberlo manejar porque es de las enfermedades más bomba que hay, digamos. Siempre hay estrés, por supuesto, por el querer estar acelerados, el querer hacer tanto en tan poco tiempo, pero nos descuidamos nosotras. ¿Cuáles son las prioridades, verdad? Muchas veces ganar dinero, pero al final a la larga, o sea, ok, tengo mis cuentas llenas, tengo mi casa preciosa, ¿y cómo está su salud? Yo cuando no tengo tiempo, a veces hasta aquí, digamos, en mi saquito ando unas almendras y yo disimuladamente me las como, ¿verdad? Porque eso es otra, me da demasiada hambre. Entonces a veces una compañera dice, yo pensando en usted por el tema del hambre, y yo tengo aquí mi vaca, ¿verdad? Porque, y aparte de eso, yo pienso que el tema de estar tan enfocado, o sea, así tiene que ser, pero también tienen que darse los espacios de tomar agua, de poder ir al baño, y porque a veces son horas de horas, y yo a veces estoy en una reunión y yo, qué pena, pero necesito ir al baño. O sea, hay gente que no toma agua precisamente para no ir al baño. Exacto. Y al final, un trabajo no te va a pagar la salud, o sea... Sí, eso es yo tengo súper esa importante. compañera que tiene más de un año de estar incapacitada, ¿verdad? Porque ella era una de esas. Y yo, gracias a Dios, ahorita estoy en teletrabajo, pero tomo mi agua, sigo trabajando, repondré más, pero sigo mi orden, ¿verdad? Entonces yo siento que hoy en día con el teletrabajo es una ventaja que ha abierto, ¿verdad? Porque tienes todo el acceso en la casa, ¿verdad? Sí, la facilidad. La facilidad, ¿verdad? De cargar tus comidas. Eso sí, yo soy muy programada. Yo pienso que en la vida... Cuando ya vos te haces un hábito, ¿verdad? De decir, tengo horas, te ordenas en todo, ¿verdad? Principalmente en uno. Y aunque yo tengo ahí mi yogur, mis cosas, pero siempre ando, es más grande mi bolso de comida que el bolso de las cositas que ando. Y todo el mundo sí, pero es que yo soy consciente. ¿Me ¿Y entiende? cómo adquiriste, digamos, eso? O sea, eso fue... Cierto. Sí. Porque eso no es algo, o sea, fue desde la infancia, lo aprendiste en tu casa, fue un poco más grande. Eso es cosa mía. Ya fue más grande, sí. Empezó a disciplinarse. Sí. Bueno, siempre he sido disciplinada, pero en temas, digamos, de ejercicio, esas cosas, digamos, la vida a veces me va llevando, porque igual he tenido, digamos, la gente que pereza, bueno, yo andaba en bus y las presas, y yo decía, no, ¿qué voy a hacer yo en estas presas? Yo no voy a estar en una presa una hora, me voy para el gimnasio, dejo que baje la presa, media hora llego a mi casa y... Bueno, ese es un buen tip, Un por muy buen ejemplo. tip. Exacto, Sí. entonces eso fue lo que así me llevó la vida a como soy ahora, el tema de las presas, pero ¿cómo es? A mi favor funcionaron. Sí, muchas sí, fue una cosas. salida a tu favor. Implementando un poco estas cosas, digamos, todas lo sabemos, esto, el ejercicio, comer bien, tomar agua, pero digamos, me decías ahora que hay cosas que son muy elementales, ¿verdad? Por ejemplo, creo que también a cierta edad cuando empezamos a ver cambios hormonales, ¿verdad? Y tal vez vemos, por ejemplo, algunas cosas que no nos veíamos antes, digamos, por ejemplo, en la piel y cosas así, cosas que nos alerten, María José, con respecto también a que nuestro procedimiento hormonal está cambiando y también es una alerta para acercarnos más a las consultas. Bueno, vamos a ver, yo creo que también a veces hemos perdido como el rumbo de que es normal ir quemando etapas en la vida hormonal de las mujeres, ¿verdad? Y a veces siento como que es tan fuerte la presión por ir en contra de esa naturaleza, Exacto. ¿verdad? Entonces a veces me encuentro personas que ni siquiera han llegado a la menopausia y ya me están preguntando si pueden tomarse los estrógenos, porque qué van a hacer después con la piel y qué van a hacer con tal cosa, ¿verdad? Y yo a veces les digo, pregunta número 1, ¿en su familia quién tiene cáncer? ¿Verdad? Porque aquí tal vez el concepto, para que nos quede a todos, es no todos tenemos el mismo riesgo de cáncer, incluso de mama, ¿verdad? Siempre va a existir la población de riesgo promedio y la población de riesgo alto. Entonces vos mencionabas que 1 de cada 8 mujeres en promedio está en riesgo de tener cáncer de mama. Pero hay mujeres que son de riesgo alto porque ya tienen una mamá que tuvo cáncer de mama, el riesgo es 1 en 5. Wow. Entonces, digamos, la población de riesgo alto, la vigilancia, las estrategias de vigilancia, de la mamografía y todo es mucho más intensa que Ese puede ser una alerta 1, ¿verdad? Como el saber si la familia hay. Claro,
Claro, ¿verdad? Pero entonces a veces, ¿qué pasa? Que la persona nunca ha ido a un control de salud, que es algo, empecemos por ahí, culturalmente. ¿Cuándo va la gente al doctor en nuestro país? Sí. Cuando está enfermo. Sí. Nadie va a que le digan que está muy bien, que el peso está igual bien, que las las vacunas mujeres, están al ¿verdad? día. Digamos, Sí. ya hasta cierta edad es que empiezan a ir al ginecólogo, pero creo que según leían algunas de las cosas, en el momento que una mujer empieza a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Debería, si es una menor de edad, acudir a su mamá, ¿verdad? O a su familia y decirle, bueno, Sí. porque empieza el riesgo. Los preservativos, la manera en la que tienen una actividad sexual, ¿verdad? O los tipos de actividad sexual que tienen, entonces ya empieza el riesgo. Exacto. Y está bien, pero hay que conocer tu riesgo, que es el punto al que vamos, ¿verdad? Hay que saber, entonces, cuál es mi riesgo de cáncer de mama, cuál es mi riesgo de cáncer de colon, para que entonces el médico pueda dirigir las estrategias acorde al riesgo, ¿verdad? Pero muchas veces no conocemos el riesgo y no solo eso, no hacemos nada para mitigarlo. Eso que mencionabas, digamos, hacer ejercicio moderado, nada loco, ¿verdad? Moderado. Unos 30 minutos, 4 veces a la semana, baja el riesgo más del 40% de desarrollar cáncer de mama. Wow. Es súper impactante. O sea, Y eso tiene que ver con ese cambio que nos decías de las células, o sea, tiene la mucho célula que ver reacciona. con que metabólicamente estés más afinado. Ok. Porque resulta que si metabólicamente estamos desajustados, generalmente tenemos grasita en el área abdominal. Y la grasa del área abdominal no es solo un problema estético, como mucha gente lo enfoca, sino es un problema hormonal. Esa grasita del abdomen libera estrógeno. Wow. Entre más sobrepeso tenga una persona, más hormonas andan en su cuerpo. Entonces, volviendo al tema del principio, más riesgo de cáncer de mama. Entonces, conforme ha venido aumentando la cintura promedio en nuestro país en los últimos 50 años, viene proporcionalmente aumentando No, y a el veces- riesgo de cáncer de mama. Perdón, Wow. a veces conozco personas que son delgadas y tienen un nivel de grasa visceral que hasta en 13, en 20. Cuando lo normal, bueno, yo he escuchado un máximo como Sí. un 10, quizás un 5, bueno, yo estoy hablando como un 1, 3, pero bueno, siempre uno se está midiendo esas cosas porque estéticamente también a uno le gusta verse bien y sentirse Sí. bien. Antes nos enfocábamos mucho en el peso, estatura Exacto. y ya. Y eso no. No. La composición, Exacto. que es a lo que te estás refiriendo, tiene mucho que ver, ¿verdad? Exacto. Pero ¿cómo saber si no te haces pruebas? Exactamente. Lo otro también es esta cultura que ahora es muy peligrosa de no importa si yo me quiero comer 5.000, 7.000, 8.000 calorías al día mientras yo vaya al CrossFit y empato. No. Porque lo importante es verse delgado, ¿verdad? Exacto. Socialmente, pero Ajá, no. ajá. No puedes la engañar a tu silueta no cuerpo. cuenta. No. No puedes engañar a tu cuerpo, Ajá. ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, tu páncreas, que es un órgano que se encarga de digerir los azúcares que acabas de consumir, se da cuenta que te comiste 8.000 calorías y lo vas a agotar. O sea, eventualmente podrías tener riesgo de igual de ser diabético, aunque estés yendo al CrossFit 3 horas al día. Yo pienso que una de las cosas o soluciones que podrían haber es que sea un tema cultural, digamos, hasta en las mismas escuelas, las mismas profesoras, todo el Sí. mundo a un RITV. Porque si lo hacen con una máquina. ¿me Sí, explico? de hecho Sí. sí es eso, precisamente por eso es que nos queríamos vestir aquí en Urbano, en el podcast, con el mes y hacer conciencia con todas las urbanas que nos están viendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, también una de las cosas que leí es que se recomienda la autoexploración a partir de los 20 años, pero tal vez una muchacha muy joven dice, ay no, eso es para más grandes o lo que sea. En realidad, esa autoexploración que siempre nos han hablado, que a veces las toallas, ¿verdad? Vienen ahí como recuerdos, no lo hacemos. ¿Cuáles son realmente las recomendaciones de esa autoexploración, ¿verdad? O sea, algunas antes decían levantar la mano, otros dicen que ciertos movimientos o influye también los periodos donde a las mujeres vamos a empezar a menstruar, ¿verdad? Porque a veces incluso las mujeres tenemos, ¿verdad? Algunas sensaciones o Claro. sensibilidades en esas fechas. Claro. Entonces, en el tema de autoexamen de mama, lo primero que tenemos que tener claro, que tal vez no quedó bien en el mensaje cuando se lanzó así como que globalmente, Ajá. el autoexamen de mama no es una herramienta de tamizaje. ¿Ok? Porque las herramientas de tamizaje, tamizar es ir a buscar gente enferma en la población sana. ¿Ok? Alguien que no tiene ningún síntoma, está por ahí metido en la calle y usted no siente nada, pero va a irse a hacer una mamografía y en esa mamografía encontramos el cáncer. Eso es tamizar. La logré sacar de la población que no estaba enferma, pero encontré que estaba enferma. Ahora, ¿qué pasa con el autoexamen? Si una persona no entrenada es capaz de sentirse ya una lesión en una mama, eso no es ni detección temprana, ni era una enfermedad silenciosa. Ok. Ok, entonces
falla como herramienta de tamizaje porque es una enfermedad muy grande, si es que es cáncer. Y también pasa otra cosa. La mama sufre cambios hormonales con el ciclo menstrual. Yo he escuchado, exactamente por eso le preguntaba, he escuchado mujeres que dicen, es que yo me sentí algo, van al médico, el médico le hace su palpeo y le dicen, no, es que como ibas a menstruar, entonces te sentiste algo ahí, y tal vez lo deja pasar, y sí había algo, pero no se dio cuenta en ese momento que creyó, sino que mucho tiempo después tal vez creció, ¿verdad? O ya sintió alguna sensibilidad, y eso pasa mucho, ¿verdad? Porque el cual tal vez no somos tan disciplinadas en hacer ese tipo de ejercicio mensual, digamos. Cuando sí tenemos, digamos, muy claro que hay que hacer, por ejemplo, una mamografía, que decimos a partir de los 40, también eso a veces se malentiende, porque entonces todo menor de 40 cae en una zona de confort que dice, estoy fuera de ese no riesgo. Es conmigo. Y no es cierto. La estrategia, por ejemplo, en nuestro país es a partir de los 40, porque es donde ya hay evidencia de que estar haciendo eso de forma sistemática en la población va a encontrar mujeres con cáncer y va a bajar el riesgo de que te muras de cáncer. Claro. Por eso lo hacemos, pero no significa que si tenías 39 no puedes tener cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los 40? Porque, bueno, generalmente ya el tejido ya no es tan denso, ya no es tan fuerte la glándula, ya hay más grasa, es más fácil comprimir con el mamógrafo y ver, ¿verdad? Pero esa no es la significa, razón, exactamente. claro, pero no significa que no tengamos pacientes de 18, 20, 25 años con cáncer de mama, claro que sí. Incluso mujeres que no tuvieron hijos. Yo ¿sí? conozco el caso de una amiga muy joven, ¿verdad? Que ella, como que se sintió algo, fue y entonces ya la mandaron, ¿verdad? A hacerse el examen y ya en el examen el doctor le dijo, sí, hay unos tejidos que no están siendo normales. Dice, pero si yo no tengo hijos y no sé qué. Entonces también hay mujeres, ¿verdad? Que se creen la idea que solo las que ya tienen hijos a cierta edad, entonces puede ser propensa y tal vez no es eso exactamente. No, Sofía, yo le voy a decir, en mi experiencia, el cuerpo humano estaba hecho, el de las mujeres, para llegar a cumplir sus roles sí. Lo que más baja el riesgo, incluso de otros tipos de cáncer, hasta del aparato ginecológico, es haber tenido hijos. Wow. ¿Verdad? Y haber tenido hijos a la edad joven, que va muy en contra también de que hoy a veces se tienen hijos, pero más tarde. ¿Verdad? Pero lo que más funcionaba era usar todas las capacidades de su cuerpo como mujer. Entonces, hay cambios que la glándula de la mama solamente va a sufrir si la llevas hasta una lactancia. Okay. Que no van a pasar en una mujer, aunque sea muy adulta, si no llegó a lactancia nunca. ¿Ves? Entonces, es un tema complejo, ¿verdad? Tiene un montón de variables y es una epidemia, ¿verdad? Y yo pienso que, digamos, ¿qué te puedo decir? Eso es variado porque puede ser una persona a como tuvo hijos, a como no tuvo hijos, a como sea joven, madura, o sea... ¿Qué tal que tenemos, a veces nos llaman en el hospital para ver a una mujer posparto inmediato? Porque en ese momento se le detecta el cáncer, ¿verdad? O sea, yo tengo una paciente que ya tiene 12 años de sobreviviente, que cuando entró por la puerta de mi consultorio, es de esos momentos en la vida de un profesional donde usted dice, por Dios, que es esta tragedia, porque no se ocupan muchas palabras. Ella venía cargando un coche con una bebé de 10 días de nacida. ¿Verdad? Y entonces es ahí donde uno dice, Dios mío, ¿verdad? Entonces la historia de ella era que había tenido una mamá con cáncer de mama, pero ella era muy joven, todavía tenía 32 años. Y ella empezó a notar en el 7º mes del embarazo que tenía una mama que notaba como abultada. Y es otra cosa que pasa, porque la mama se va preparando para el proceso de exactamente. Entonces vean que la misma ginecóloga que la veía a ella le dijo, no te preocupes, deben ser los cambios de la lactancia que se está alistando, ¿verdad? Para el nacimiento cercano de la bebé, ya falta muy poquito. Y ella seguía diciendo, noto como que aquí hay una parte que está más dura y bueno, en fin, para hacerles el cuento corto, nació la bebé, viene la bajada de la leche, de la mama sana bajó leche y de la otra salió sangre. Entonces ahí es a donde, ¿verdad? Ya todo el mundo empieza a correr y eso es un desastre. Es una tragedia. Es una mamá que venía con una expectativa de vida totalmente diferente a uno de los proyectos más bonitos de su vida. Y usted tiene que llegar como el logro a decirle, hoy te vamos a secar la leche, tenemos que tomarte biopsias, tenemos que hacerte TAC de arriba abajo, tenemos que ver si hay que llevarte a sala ya, si hay que ponerte radioterapia, quimioterapia. Y su vida le cambió en segundos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Se suspende? Se suspende porque vieras que... Pero también cuando están muy cargadas de leche, también eso duele, no sé, como que he escuchado que se ponen duras o no sé cómo es el Sí, ¿verdad? Pero es muy duro, pues yo les doy como unos días para hacer como un duelo, porque el cáncer tiene esa
esa característica. Es súper cruel. Sí, un día tenés una vida normal y al día siguiente tu vida es otra, ¿verdad? Y la de esa familia que venía con la ilusión de un bebito, su vida era otra. ¿verdad? Me imagino que esto también hacen grupos interdisciplinarios. Claro. Con unas campeonas. ¿verdad? Sí, porque muy, o sea, el manejo juegan contra el sentimiento. Por supuesto, el manejo del cáncer es multidisciplinario. Exacto. Y ese es el estándar mundial. Eso significa que hay involucrados trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, por lo mismo que veníamos hablando, ¿verdad? Encargados de manejo paliativo, para paliar síntomas que se puedan presentar durante el tratamiento, y los oncólogos y los radioterapeutas y los cirujanos, pero es un equipo, ¿verdad? La paciente y su familia entran a ser parte de un equipo. María José, a ver, hay veces que también para la gente es difícil entender el asunto del cáncer en cuanto a este tipo de reacciones. Dicen, es que tuvo cáncer, pero bueno, no le hicieron quimio, no le hicieron radio. No, pero entonces no era cáncer, porque entonces creemos que todas las mujeres, ¿verdad? O todos los procedimientos de cáncer tienen que tener radio, tienen que tener quimio, ¿verdad? Que no se ataca. O no, es que lo operaron y entonces... Por ejemplo, que es muy dado el que a la mujer le quitan todo su aparato reproductor, entonces le dicen, no, es que la vaciaron, ¿verdad? Y tal vez sí vuelve, ¿verdad? Otra vez con algún síntoma y entonces ahí ya le toca quimio, ya le toca radio, o sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuál es la diferencia de un cáncer al otro? Si es más agresivo o no, y por qué es que unos tienen este procedimiento y los otros no. Sí. Bueno, a mí lo que me encanta de oír que todo el mundo hable de quimio, radio y todo, es que esto se ha ido volviendo algo más normal. Ya hablamos de esto, la gente opina, ¿verdad? Sí, dice, yo he escuchado que hasta hay diferentes tipos Claro, hay diferentes tipos. Ahora, ¿qué pasa? No debemos caer en el otro extremo, ¿verdad? Porque entonces la gente dice, qué raro que no le hicieron quimio, ¿verdad? Entonces más bien generan como cierta incertidumbre en la paciente. Resulta que vamos a hablar entonces, digamos, de 3 modalidades de tratamiento principales que casi siempre se usan combinadas en el tratamiento del cáncer: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Hay diferentes tipos, digamos, para cirugía de la mama, ustedes van a escuchar que a algunas mujeres les quitaron solo un pedacito, a algunas les quitaron toda la mama, o a algunas incluso las 2 mamas, si detectaron algunos genes de riesgo, porque ya era de alto riesgo. Radioterapia es el uso de rayos invisibles, que es como tomarse una radiografía, digamos, meterse en una máquina y que haya rayos invisibles para matar algunas celulitas en ciertos sitios. Entonces es un tratamiento también localizado, exacto, como muy puntual en un solo sitio. Pero menos invasivo. Sí, más o menos. Cuando la ponemos por fuera, como en el caso de la mama, que es externa, la radiación no es invasiva. Y quimioterapia es un término que se usa para un grupo muy grande de medicamentos que tradicionalmente se aplicaban por la vena. Pero en las pacientes de cáncer de mama es muy llamativo porque ahí les dicen la quimio blanca y la quimio roja, ya ellas me las tienen hasta por color, ¿verdad? Y es porque hay una de las quimios que se usa tradicionalmente todavía en cáncer de mama que tiene un pigmento como anaranjado o rojo y ellas lo reconocen cuando se lo ponen en la sala de quimioterapia. Pero no debemos de caer en el error de pensar que solo existen 2 quimios. O sea, solo aquí a nivel público hay más de 40 tipos de quimioterapia diferentes. Y nosotros en oncología, de todos los tipos de cáncer, vemos más de 2.600 combinaciones de quimioterapia. Entonces, no podemos decir que tu tratamiento sea igual al del vecino o al de la prima. Cayendo en esta situación, entonces tenemos que darnos cuenta de una cosa. Cáncer de mama es una familia de enfermedades. Pero las características, yo le digo, los apellidos, se los pone el análisis particular de su caso, que se le hace a la biopsia, que vemos qué marcadores tiene, que se lleva una sesión y se decide si es más beneficioso por el tipo de tumor operarlo primero u operarlo después, o si el tratamiento ya no es curativo y es paliativo. Porque ahí también usamos quimioterapia, radioterapia y cirugías. Pero entonces depende mucho de la comunicación también médico-paciente, porque yo le digo al paciente, nosotros somos como un equipo. Usted tiene que saber de dónde estamos saliendo para que alcancemos las metas juntas, ¿verdad? Pero nada hago yo dándole quimioterapia a un paciente sin decirle que en realidad la meta nunca va a ser curarla. ¿Verdad? Hay otras que sí son curativas y es preventiva, hay otras en que no se puede, ¿verdad? Y sin embargo, aún así todavía ahora hay pacientes que están en una etapa no curativa y tienen 10, 15 años de estar vivas con tratamientos de los que hay hoy en día. Igual como lo decías, es curativo, o sea, también está esa respuesta de que
por la palabra no tenemos que pensar que ya, ¿verdad? O sea, si nos lo dicen a un familiar o a nosotras mismas de ya me voy a morir, no, más bien hay siempre una alternativa positiva, ¿verdad? Para tratar de alguna manera los cánceres. Sofi, el poder de la mente. Eso le iba a decir. De es que lo mismo. Si yo pudiera explicarle a la gente, ¿verdad? Bueno, yo creo que Gisela lo entiende súper bien. Sí, eso te iba a decir más bien, porque por ejemplo, digamos, mi papá tuvo cáncer de próstata, mi abuela cáncer de seno, ¿verdad? Y yo declaro desde ya que yo soy sana. Primero por mis hábitos, primero por mi conciencia, porque también mucho es creencia. Pueden haber herencias, pero ya desde que vos decís herencias, ya estás tomando eso. ¿Me explico? Yo lo rechazo, ¿verdad? Igual hay que hacerse exámenes, no hay que ser prudente, de verdad. Tampoco uno va a decir, no estoy exenta, porque realmente, bueno, leo muchos libros también de temas de ¿cómo es? Asintomáticos, que tienen que ver también mucho que a veces una enfermedad es una carta de amor. ¿Por qué? Porque reflexionamos, porque por supuesto. Somos capaces de curarnos a nosotros mismos. Lo del placebo, no sé, bueno, que escribió ese libro, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, mucho es la mente es el computador, vos lo que le incluyas, él funciona y sí, okay. Pero vieras, es de las cosas más bonitas que yo tengo la oportunidad de explicarle a mis pacientes. La medicina tradicional no está peleada con todo lo demás. Digo, si usted es una persona integral, cuando usted entra a mi consultorio, no es que usted dejó su espiritualidad y sus emociones en otro lado. O sea, yo vengo y veo una consecuencia física que tenés. Pero usted tiene que irse a tratar todo lo demás. Muchas veces, hasta ese momento, es que esa persona llega en un momento muy vulnerable y hace conciencia de lo que viene cargando que no ha resuelto emocionalmente. Exacto. Y yo le digo, vea, yo con todo el gusto, el tratamiento del cáncer, pero si no sanamos eso, nos vamos a ver en esta situación otra vez muy pronto. Exacto. Porque ya hay estudios que juntan las dos cosas, mi mundo y ese, ¿verdad? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando alguien viene y dice, qué mala suerte la de fulano. Sí. Se le murió la esposa y al mes tenía cáncer. Parece como una historia de tragedia siempre. Exacto. Ajá, pero ¿qué pasa? O sea, que se ha visto que en los procesos de ansiedad y de depresión no controlados, su sistema de inmune no funciona tal cual. Exacto. Entonces, el manejo de emociones es una de esas cosas que debe ser primordial. Y las células aprovechan de esas sensibilidades que hay dentro del cuerpo. Entonces, de nuevo, ¿qué es más importante? Claro que yo estoy a favor de que haya tratamientos y doctores que le traten a usted eso, pero vaya y haga conciencia sobre la importancia de la buena nutrición, de la salud mental, de tener una vida espiritual, la que usted guste. Es que al final, pero plena, perdón, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. Totalmente de acuerdo. Cree que solo es un cuerpo, o sea, sí, obviamente el cuerpo carga tus emociones. ¿Dónde están esas emociones? La voluntad en el alma. Entonces también tienes que trabajar en el alma. Somos integrales, así como vos lo dijiste, o sea, todo funciona según tus creencias también, según tus creencias van a ser tus hábitos, van a ser tu vida. Bueno, y perdón, esa es otra. El que llega convencido de que se va a morir, se muere, sí, claro. Aunque tuviera el tumor más pequeño y curable del mundo. Hemos tenido pacientes incluso que los han mandado por duda y están convencidos de que tienen cáncer y 1000 veces les probamos que no tienen cáncer por 10 años hasta que logran hacer el cáncer, ¿verdad? Entonces, lo que vos decís no se puede pasar por alto, ¿verdad? La salud mental es impresionante, ¿verdad? No hay que quedarse corto ni subestimar la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Había un doctor hace mucho en una guerra que se había acabado la anestesia y empezó a inyectarles agua, pero estaban convencidos que era anestesia y no sintieron. O sea, el cerebro es impresionante. Como yo a veces me digo, cómo hay gente que tienen embarazos psicológicos y les va creciendo el estómago y usted la ve y es pura agua, es la mente. Sí, pero bueno, la mente necesita tiempo para que la atiendan. Exacto. ¿Verdad? Porque yo a veces los oigo, entonces dicen, sí, yo voy al gimnasio. Y yo le digo, perfecto, el gimnasio de la mente y de las emociones. ¿Cómo vamos con ese? Bueno, yo creo que en ese podemos hacer una retrospectiva y también invitar a las amigas de Urbano para que usted, que ha estado ahí viendo el programa, también vaya haciendo ahí checados, ¿verdad? De esas cosillas que también tenemos que empezar a hacer hábitos. Y es que una de las cosas también que es muy común o que era muy común, ¿verdad? Y que algunas veces se escucha también era que decían, bueno, es que por ejemplo, ciertos desodorantes, ¿verdad? Es por el asunto de sprays, entonces ocasionan cáncer. Tejidos que son sintéticos también lo causan. Hemos hablado mucho de los cánceres, pero el de mama sigue siendo, como nos decías al inicio, uno de los más altos
altos en tasas, ¿verdad? A nivel mundial, no solamente acá en Costa Rica, pero acá en Costa Rica es un factor importante que ha determinado que los médicos y tanto los centros públicos como los privados hagan más conciencia, ¿verdad? En la población femenina para que vayan, ¿verdad? Y han bajado esas edades, como estábamos diciendo, ya no es solo las de 40, ¿verdad? No. Sino que si usted se siente alguna cosa que no sea o haya sido parte siempre de su cuerpo. ¿Sabes cuál es? Perdón, la forma más clara de recordarlo. Sentir una masa que persiste a lo largo, aunque pase todo el ciclo menstrual. Y esa masa sigue, es dominante, o sea, por decirlo que no cambia de textura, ¿verdad? Y sigue persistiendo y no se modifica, consulte mejor. O sea, una masa persistente es motivo de consulta, ¿verdad? Eso no debe de pasarnos, porque exacto, con el ciclo menstrual sí, los quistes, diferentes lesiones benignas de la mama cambian de textura o duelen, o la mama se siente más turgente. Pero si hay una masa ahí dominante, que le decimos nosotros, que pasan las semanas, cambia el ciclo menstrual y sigue estando presente, eso no debe de pasar. Y otra cosa que les iba a contar, ¿ustedes han visto cuando uno le cae una basura en el ojo, lo incómodo que es? Yo creo que de las cosas más difíciles que uno no puede controlar en el cuerpo, siendo algo tan pequeño, ¿verdad? Aunque sea mínima, exacto, usted si va conduciendo, usted dice, no, tengo que parar ya porque si no va a chocar. Y usted sabe que tiene algo ahí. Exacto. Ajá, exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro viene programado, tan carga, que te puede decir hasta que eso está pasando. Entonces, que en oncología es una realidad que nuestro libro dice, si el paciente le dice a usted que tiene una masa, es su obligación buscársela, porque lo más probable es que la tenga. Entonces, si usted siente que usted tiene una masa, es obligación de su médico buscársela, por decírselo así, porque su cerebro es más hábil para percibir, puede percibir hasta una basurita en un ojo, mucho más hábil para percibir que cualquiera de las herramientas que tengamos ahorita. Incluso, a ver, también otro mito ahí que he escuchado, aparte de los tejidos, ¿verdad? El desodorante, ciertos alimentos también y demás, es uno de que no siempre también tiene que ser algo que se muestre en alguna parte, puede estar incluso detrás, ¿verdad? Sí. Casi cerca de una axila, también, ¿verdad? Un ganglio, porque la gente tiende a confundir eso, ¿verdad? Entonces dice, no, pero es que eso no lo tengo aquí, lo tengo como por aquí, sí, ¿verdad? Pero eso es una indicación de que es un cuerpo extraño o diferente dentro de un área que no debería tener. Claro, y más bien uno quisiera encontrarlo cuando está no palpable, que no se pueda ni tocar, o sea, ¿verdad? Que se pueda ver en una mamografía diminuta, una cosita ahí que hay que ir a biopsiar. Pero por cultura general, ¿verdad? Si uno se imagina una mama como un reloj y la divide en 4, el sitio más frecuente de cáncer de mama, la gran mayoría de las veces, es el cuadrante que da hacia la axila arriba. O sea, como el que conecta la mama con la axila. Ese es el sitio más frecuente de cáncer de mama. No significa que no pueda haber en lo demás, pero es una de las zonas que quedan metidas dentro de la mamografía para que podamos revisar. Por eso hay unas partes de la mamografía que incluye como un pedacito de la axila. ¿Y qué será? ¿Por el tema de la sudoración? ¿Por el tema de ganglios? No sé. Sí, fíjate que la mama, como son glándulas, ¿verdad? Tiene un drenaje de sangre muy abundante. Exacto. Y además de eso tiene un drenaje linfático, que es el que limpia, muy abundante. El 95% del drenaje linfático de la mama va hacia la axila. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso es que las axilas, aunque a una mujer le hayan quitado las mamas, siempre igual las seguimos revisando. Y se operan en la cirugía de la mama y se revisan en las mamografías. Otra cosa, ahora que decís esto de las operaciones y las cirugías, hay una alta tasa de cambios físicos ahora en las mujeres. Tal vez no tanto, ¿verdad? Como el de Gis, que es muy de entrenar y verse bien, y entonces piernotas, brazotes, ¿verdad? Y todo naturales, sino que más bien me queda muy fácil, ¿verdad? Como ir al médico, hacerme una cirugía y demás. Eso también es algo que de hecho hace poquito un artista internacional se quitó los implantes porque empezó a tener que los pies se le hinchaban, que empezaba a tener cambios. Se llama síndrome de Asia. Exacto, que la piel empezó a dar sarpullidos y cosas así. Entonces, todos los cambios, incluso estos, son importantes de ponerles atención. Sí, y vieras que vamos a ver, yo no estoy opuesta a los implantes, más bien hay pacientes incluso que se reconstruyen después de que se les ha quitado la mama. No hay problema. No hay problema en eso, pero todo en medicina, todo, yo le digo a la gente, es que uno debería acostumbrarse de que le ponen una calza en un diente a pensar que ese es un material que no va a durar para siempre.
que tenemos que saber cada cuánto hay que cambiarlo y cuáles son los riesgos de que yo me lo haya puesto. Misma situación con un implante de mama. Exacto. Antes de ponérselo, yo le digo a las pacientes, ok, yo no tengo problema en que usted se ponga. Bueno, si son pacientes mías, sí, porque probablemente ya tuvieron cáncer de mama, ¿verdad? Pero, digamos, cuando es por una cuestión estética, yo le digo, ¿cuál es su riesgo de cáncer de mama en su familia? Exacto. Porque a veces vienen a la consulta y me dicen, ay, doctora, he tenido 4 hermanas con cáncer de mama, yo no soy la del cáncer, pero me fui a poner implantes. Y yo quiero sentarme a llorar. Porque no es lo mismo el riesgo de esa 4ª hermana de hacer cáncer de mama y ahora se puso un implante, ¿verdad? Y va a haber que hacerle mamografías con los implantes puestos y cuando nos quede la duda va a haber que ir a punzar a través del implante o sacárselo para poder llegar al sitio que nos genera la duda en una paciente de muy alto riesgo, ¿verdad? Y son cosas que ella tenía que saber. Antes de decidir, yo le digo, usted quiere decidir, decida, pero conozca cuál es su riesgo, qué tipo de implantes es, porque hay algunos tipos de implantes que tienen reportes de aumento de un tipo de cáncer en la mama que se llama un linfoma asociado al implante. Hay que saber, cambiárselos a los 20, 30 y 40 es muy fácil. Te ves a los 80 años todavía cambiándote implantes. ¿Cuántas veces de cirugías? O sea, el riesgo va a ser el mismo de la cirugía. No, todo por andar los implantes. Bueno, entonces es como tomar muy, muy clara noción de cuál es mi riesgo y de verdad es tan necesario para mí como para incurrir en todo eso y que se justifique. ¿Ok? Sí, porque por eso te decía, hay muchas mujeres, ¿verdad? Que, por ejemplo, nunca se han ido a hacer una mamografía, ¿verdad? Pero se hacen esto de los implantes o cambios físicos, ¿verdad? Que ya incluyen objetos que no son, ¿verdad? De nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Y tal vez uno escucha, ¿verdad? Que, no sé, unos 2, 3 años después empezaron a tener estos síntomas y entonces, ay, no, me tuve que quitar los implantes porque empecé a tener estos síntomas o estas cosas, ¿verdad? Y tal vez entraron dentro de esa estadística, ¿verdad? 10 años después que tenían cáncer. Y es como la alerta esta que nos decías del cuerpo donde nos empieza a hacer las indicaciones de que algo no está bien. Sí, sí, y bueno, pueden pasar estas cosas, que haya que sacar el implante, que haya que dañarlo para tomar una biopsia, que haya que quitarlo para curar a la paciente, ¿verdad? Todo eso puede suceder, pero es mejor informarse antes de tomar una decisión para que el riesgo sea conocido y calculado hasta donde es posible, ¿verdad? Otra cosa que yo me recuerdo mucho era que también decían, no duerma con brasier, no duerma con, ¿verdad? Con top, sí. porque eso causa tal, ¿verdad? Pero no ande sin, porque también eso causa, ¿verdad? Y la gravedad y un montón de cosas. Entonces es como un revoltijo de información para las mujeres, ¿verdad? Que a veces no sabemos, cada una va creando sus hábitos, ¿verdad? Sí. En cuanto a cómo duerme o cómo se siente más cómoda además, sí. pero yo sí creo que, ¿verdad? Esas cosas nos confunden. Hay demasiada información confusa. Entonces lo que la medicina va haciendo es buscar evidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decirte con evidencia? Que no afectaba lo de los brasieres con varilla o sin varilla, no cambiaba. No cambiaba lo de los desodorantes, eso salió de unas publicaciones donde adentro de algunos tumores que se quitaban te encontrabas partículas del plástico o el silicón que traía el desodorante, ¿verdad? Pero no se logró probar que fueran cancerígenos como tales. Lo que pasa es que ahí sí hay un concepto claro y es que nosotros somos permeables a todo, ¿verdad? Es que yo siento que uno normaliza eso, ¿verdad? O sea, desde el shampoo, los cosméticos que uses, pero el contacto más grande entre el mundo exterior y el interior es la alimentación, ¿verdad? Y no nos fijamos tanto como deberíamos de fijarnos. Yo tengo 2 hijas chiquititas, de 12 y 9 años, y yo trato de hablarles de estas cosas para que por lo menos se vayan haciendo el hábito de informarse. Entonces, leerse la etiqueta. Vieras que esta es una charla que no es la de hoy, ¿verdad? Y es una cuestión que podemos comentar en otro momento. Pero si el 70% de nuestro sistema de defensas está en el intestino, ¿vos crees que no sea importante lo que nos comimos? Por supuesto. O cómo estaba preservado, ¿verdad? O al final del día, la alimentación es demasiado importante, porque yo le digo a los pacientes, si yo le digo a usted que usted se puede enfermar de comer mal, usted me dice que es cierto. Me dicen, claro. Y le hago, entonces no te podrías curar comiendo bien. Me digo, es que yo no sé si se pueden revertir. Le hago, bueno, es que cada vez hay más evidencia de que hay ciertos genes
que uno o los prende o los apaga dependiendo de lo que haga. Exacto. Es como en el ejercicio, perdón. Digamos, como es un 70 o 80% en la comida, siempre me dicen, pero Giselle, usted cambia rapidísimo. Rápido estás gruesa porque me someto a procesos, ¿verdad? Para aumento de masa muscular. Y rápido bajas. Le digo yo, es la comida. Ustedes me ven que hago una horita o menos, pero las 24 horas, las otras horas que me quedan del resto del día, me porto bien y ya con eso gano todo. Entonces, no vengo a matarme, pero al final es como ya soy disciplinada con la comida, me es sencillo. Gis, eso es importantísimo, Pues eso es importantísimo, sí. Y tal vez así como porque deseáramos que el podcast, ¿verdad?, fuera más tiempo, pero bueno, ya vamos llegando como al final, pero eso es importantísimo para que las chicas que nos están viendo de Urbano, eso, ¿verdad?, no es matarse las 5 o 6 horas en el gimnasio, sino complementarlo bien con nuestra alimentación y nuestra parte, ¿verdad?, emocional, que es también muy importante. A mí me encantó la parte de planificación que habló Gis, porque digamos, poder planear como una dieta, ¿verdad? Tal vez de forma más ordenada, como el tiempo es tan escaso, ¿verdad? Como semanalmente decir, bueno, estas son las comidas que ya dejo listas. Exacto. ¿Verdad? Estas son las meriendas que ya tengo, ando las almendras ahí en el saquito. Nunca paso hambre ando mis yogures. Súper práctico. ¿Verdad? Pero vale mucho la pena. Doc, y el tiempo. Sí. Eso, el tiempo es súper importante, y precisamente enfocándonos en eso del tiempo, queremos que nos digas, ¿verdad?, como para cerrar, cuáles son, ¿verdad?, las principales herramientas que podemos nosotras, ¿verdad?, empezar a implementar para empezar a detectar e incluso ser voceras para nuestras amigas, nuestras hermanas, ¿verdad?, de esta prevención tan importante que hoy queríamos hacer acá. Ok, aquí lo primero, palabra clave, prevención. Primero que todo, control de salud de persona sana. Okay, no de persona enferma. Conocer mi riesgo. ¿Cuál es mi riesgo y cuál tipo de cáncer? Esto incluye conocer los antecedentes, preguntar con intención, ¿verdad? Porque no siempre todo el mundo los hablaba tan claramente, sobre todo si era de cáncer. Se tiende como a maquillar mucho. Preguntar los antecedentes. Conocer cuáles son los factores de riesgo modificables que yo tengo, entiéndase. Ejercicio, alimentación, sueño, manejo del estrés, ¿verdad? Todas esas las tengo que conocer. Y una quinta que a mí me gusta agregar es cómo ando yo en la parte de salud emocional. Y si no estoy seguro, mejor voy donde un profesional en salud emocional que me haga un diagnóstico, ¿verdad? Porque eso es totalmente ligado a esto. Y yo diría que finalmente dos más. La vacunación que esté implementada para la edad que tenemos, ¿verdad? Porque hoy por hoy hasta se vacuna contra virus de papiloma humano, que tiene que ver con cáncer de cervix y de pene, que es otro tema, pero hay vacunación para esto. Y además de la vacunación, pues yo diría que tomar un rol activo con respecto a la salud, o sea, involúcrese en lo que usted pueda hacer por respecto a su salud, porque somos muy a ir como por donde nos lleve el camino, ¿verdad? Pero usted tiene la capacidad de tomar las riendas y venir a decir, bueno, ok, ¿verdad? Estos son los riesgos, estos son los programas, este es el acceso de salud que yo tengo. A veces la gente me pone objeciones de todo tipo, ¿verdad? Sobre todo económicas, y las comprendo, o de tiempo, pero entonces, ¿qué le decimos? Cosas muy puntuales. Compre la fruta que está de promoción en la feria esta semana, parquéese lo más largo posible si anda en carro, suba por las gradas, tome bastante agua, use una botella que se rellena. Bájese del bus, no vaya a la presa y vaya al gym. Bájese una parada antes. Sí, como hago yo. ¿Verdad? Bájese una parada antes, haga la intención acostarse temprano, ¿verdad? Y empezar a modificar estas cosas que sí podemos cambiar. Y las últimas, las de siempre, no fumar del todo. Y el consumo de alcohol en las mujeres permitido es máximo 2 tragos de alcohol por día. Que no son acumulativos, porque a veces me dicen, y si los guardo para el viernes. No. Ay, muchas gracias, María José. No, que sea vino tinto, son 2. Y bueno, perdón, la última, esto que te digo, de tomar un rol activo en la prevención, en el caso de cáncer de mama, es hágase las cosas que le corresponden para su riesgo de su edad, ¿verdad? Entre esas, la mamografía a partir de los 40 años, ¿verdad? Si es usted una persona de riesgo promedio. María José, tus redes sociales, tu número de teléfono para que la gente también se contacte contigo, ¿verdad? Y si quieren y tienen alguna consulta, también las chicas de Urbano lo puedan hacer. Sí, claro que sí. En Instagram, Oncología Doctora Ibarra. En Facebook, igual, Oncología DRA Ibarra, ¿verdad? Tal cual, igual. Y yo trabajo en el Hospital Metropolitano, en el Centro de Cáncer. Me pueden contactar al WhatsApp 6484. Perdón, 6484-6434
35. Ay, sí, ese mismo. Ese es. Gis, agradecerte por ser parte de la comunidad urbana y estar hoy con nosotras acá también conversando este tema tan importante. Muchas gracias, ¿no? Y a todo el público, de verdad, ámese, y amarse es cuidarse y hacerse esos chequeos, así como chequeamos lo del carro y todo lo demás, chequeen todas, porque la verdad que lo valen estar bien de salud. Bueno, y es que queríamos compartir con ustedes este podcast donde nos vestimos de verdad de rosado para que usted haga conciencia con nosotras, y cada uno de estos detalles que el día de hoy tuvimos el placer de tenerlos con la doctora oncóloga María José, también usted haga esa prevención. Así es que las invitamos para que ustedes también se unan a este mes rosa y sigan también más de nuestros podcasts en todas nuestras plataformas. Mi nombre es Sofía Crisa, muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.